Las funciones trigonométricas son relaciones que existen entre los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. Estas funciones son aplicadas únicamente para triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, como estos que estamos viendo en pantalla. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando estudiamos un ángulo, vamos a considerar que el cateto opuesto es el lado o cateto que está enfrente del ángulo que estamos estudiando. Si estudiamos el ángulo alfa, el opuesto sería este que está aquí enfrente. Y el adyacente es el cateto o lado que forma parte del ángulo. Por eso se llama adyacente. Este sería el cateto adyacente al ángulo alfa. La hipotenusa es el lado más grande en un triángulo rectángulo y acuérdense que siempre está frente al ángulo de 90 grados. La función seno del ángulo alfa, se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo alfa será el cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente del ángulo alfa se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa es la tangente. Estas tres son las funciones directas. Pero existen funciones inversas, como la función cosecante. La función cosecante es la inversa de la función seno. ¿Por qué? Porque la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pero la función cosecante es al revés, hipotenusa entre cateto opuesto. Por eso lo escribimos como 1 sobre seno de alfa. La secante es la inversa de coseno, porque coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, pero la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Por eso decimos que la secante es el inverso de coseno. Y la cotangente es el inverso de tangente, ya que tangente es opuesto sobre adyacente, pero la cotangente es al revés, adyacente sobre opuesto. Por eso decimos que es 1 sobre tangente. Ahora, tomando como referencia el ángulo beta, bueno, en este caso va a ser el ángulo beta y en este caso va a ser el ángulo alfa, calcula las siguientes relaciones y la medida de los ángulos dados. Entonces, para el ángulo alfa, ¿sí?, el cateto opuesto va a ser 7, el cateto adyacente va a ser 24 y la hipotenusa va a ser 25. Entonces, seno es opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa va a ser opuesto 7 sobre hipotenusa 25. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno va a ser adyacente 24 entre hipotenusa 25. 24 sobre 25. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de alfa va a ser el opuesto 7 sobre el adyacente 24. Ahora, la cotangente es la inversa de tangente. Si tangente es 7 sobre 24, la cotangente es 24 sobre 7. La secante que tenemos acá es la inversa de coseno. Entonces, si el coseno es 24 sobre 25, la secante sería 25 sobre 24. Y la cosecante es la inversa de seno. Entonces, si seno es 7 sobre 25, la cosecante será 25 sobre 7. ¿Sí? Ahora vamos a ver, dice, tomando como referencia el ángulo beta, calcula las siguientes relaciones. Ahora voy a tomar como referencia el ángulo beta. Recuerden, si estoy estudiando el ángulo alfa que está aquí, el opuesto es 7 y el adyacente es 24. Pero ahora está estudiando el ángulo beta y el opuesto es el que está enfrente, sería en este caso 15 y el adyacente es 8. Ya cambió, ¿verdad? El opuesto sería este y el adyacente sería este. La hipotenusa sería 17 porque está frente al ángulo de 90. Entonces, seno, según esta definición, es opuesto sobre hipotenusa. Sería opuesto sobre hipotenusa, 15 sobre 17. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, el adyacente es este. 8 sobre la hipotenusa, 17. 8 sobre 17. Tangente, opuesto sobre adyacente. El opuesto 15 sobre el adyacente 8. 15 sobre 8. La cotangente es la inversa de tangente. Entonces va a ser, en vez de 15 sobre 8, va a ser 8 sobre 15. La secante es la inversa de coseno. Si coseno es 8 sobre 17, la secante va a ser 17 sobre 8. Y la cosecante es la inversa de seno. Si seno es 15 sobre 17, cosecante va a ser 17 sobre 15.